Ya, van llegando de a poquito la gente. Esta va a ser la última clase, materia de materia. Vamos a hacer un repaso el próximo, esto es sección uno, lunes. Y efectivamente, como habíamos anticipado, el certamen va a ser el día miércoles 13. Menos mal que no es martes 13. Miércoles 13. Así que esperemos a que se conecte un par de gente más, ya que habemos solamente 5 alumnos y más yo. Así que démosle un segundo a esto. A ver si se conecta alguien más. Ahí llegó alguien más. Esperemos unos cuantos segunditos. Y si no, empezamos con ya esto último que vamos a hablar respecto a este curso. Ah, muy bien, empecemos nomás. Parece, no, ahí llegó alguien más, pero bueno, pero bueno. Lista de participantes, por si se conecta alguien más. El chat para leer sus consultas si es que no son buenos hablándolo en voz alta. Y podemos empezar. La última clase vimos reducción Cook. Y entonces hoy día vamos a usar la reducción Cook. Nosotros eh, sabemos, ya hemos hablado, de que existen los grupos P, NP, no sé, Epstein, X-Space, P-Space, etc. Y yo les mencioné que gracias al teorema de jerarquía espacial, el teorema de jerarquía temporal, nosotros sabíamos que eh, efectivamente hay grupos que existen en el sentido de que realmente tienen elementos que no tienen otros, pero eso no es suficiente para saber si un nuevo problema podemos clasificarlo, dónde, cuándo, qué usamos, qué no usamos. Así que existe lo que se denominan problemas representantes y esto nos ayudan a poder hacer un orden jerárquico de los problemas. En particular, si tenemos un conjunto C, y el conjunto C me refiero a alguno de estos, P, NP, Xtime, alguno de esos. Si tenemos un conjunto C, llamamos a un problema A como C hard. En español es un problema duro. No me pregunten por qué en español se traduce como duro, porque este hard viene de difícil, no de duro, pero no sé, los de habla hispana somos bien lesos a veces. Puede que esto haya sido los españolísimos, qué sé yo. Y se denomina C-hard si es que para todo problema B, representado por su lenguaje obviamente, que pertenece al conjunto C, se tiene que C es Cook reducible. En algunos casos necesitamos que sea no solamente Cook, sino que sea reducible a través de espacio logarítmico. Eso es cuando estamos, por ejemplo, en los grupos NL o dentro de los P. Pero en general basta con una reducción polinomial. Es Cook reducible. eh, perdón, perdón.
P es Cook reducible a A. Y por eso se llama hard, porque C hard, supongamos que C sea un conjunto, insisto. ¿Por qué? Porque A es más difícil que cualquiera de los problemas en ese conjunto. De ahí es su nombre hard. ¿Ya? Además, se denomina a A como C completo si es que es hard y además pertenece al conjunto. Y en ese caso se denomina a A como el problema más difícil de todo el conjunto y es un representante del conjunto, porque significa que todo problema del conjunto se puede resolver ocupando el algoritmo de A, gracias a esta reducción. ¿Se entiende la idea general? Sí, no, tal vez, profe, ¿de qué está hablando? Es así como nosotros podemos trabajar más fácilmente, comillas, y en vez de, por ejemplo, estudiar todos los problemas NP, solamente nos centramos en estudiar un problema NP completo, porque si nosotros estudiamos un problema completo, entonces estamos resolviendo todos los problemas en el conjunto. En particular, tenemos que, para poder saber si un problema es completo, se hace de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero saber si un problema A es, no sé, NP completo. ¿Cómo yo puedo responder esta pregunta? Para responder esa pregunta, lo primero que tengo que hacer es demostrar que A pertenece al conjunto NP. Esto es fácil, es muy fácil, porque simplemente tengo que encontrar una máquina de Turing no determinista que resuelva el problema A en tiempo polinomial. O lo que es equivalente, que la respuesta al problema se verifique en tiempo polinomial. Eso generalmente es muy fácil. Y la otra pata es demostrar que es hard. Y para demostrar que es hard, me basta con hacer un truco. Lo que pasa es que si B es NP completo, entonces, si A, si B se reduce en Cook a A, eso implica que A es NP hard. Porque obvio, como B es hard, todos los problemas del grupo se reducen a él, entonces por transitividad, todos los problemas se van a reducir al problema A. Entonces, en general, para probar que un problema es completo, usted debe reducir un problema completo al problema actual. El punto es, ¿cuál es el primer problema completo? Porque hay una lista muy generosa de problemas completos por cada conjunto. Por ejemplo, en los problemas P, el problema del circuito booleano es un problema completo. Eh, y les di ejemplos en Xtime y en PSpace cuando se los mencioné en la clase pasada, la clase antepasada, creo.
Pero para NP, que también existen muchos, como el problema del clique, el del vendedor viajero también lo es, eh, pero ¿cuál fue el primero? Porque obviamente debió haber existido un primero antes de poder explicar todos los demás. Y ahí es donde entra lo que se llama el teorema de Cook. Teorema de Cook. El teorema de Cook, el mismo Cook de la reducción Cook, es la demostración de que SAT es NP completo. En teoría de la computación, slash complejidad, es argumentativamente el teorema más importante. Así que vamos a hacerle una revisión. La idea es que usted entienda la idea del teorema de Cook para que nosotros podamos entonces entender un poquito. Vamos entonces, les voy a mostrar otra pantalla. Está. Déjenme correr esto un poquito más para acá para que lo alcancemos a ver. A ver, ¿cómo puedo hacerlo para que lo veamos? Si pongo quizá este aquí y este lo muevo aquí. Ahí se ve. Perfecto. Ya. ¿Cómo demostramos que el Cook, el SAT, el problema SAT es NP completo? Lo primero que tenemos que demostrar es que SAT es NP. Recordemos, para demostrar que un problema es NP, basta que la solución al problema se corrobore en tiempo polinomial. Usted sabe que si yo tengo una asignación de verdad de una cantidad de variables, por ejemplo, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, y esta es mi asignación de variables, corroborar en una fórmula booleana cuánto vale X, eso lo único que hago es, supongamos que hay una fórmula booleana x1 o x2 y no x3 o x1, etcétera, etcétera. Yo lo que hago es, en la fórmula, un for, y por cada variable la busco en mi asignación y le doy el valor de verdad que corresponde. Avanzo, voy y le asigno el valor de verdad que corresponde. Avanzo, le asigno el valor de verdad que corresponde. Por lo tanto, es un for nomás, es simplemente un for. Y luego corroboro el valor de verdad. Verdadero o cualquier cosa es cualquier cosa. No, verdadero o cualquier cosa es verdadero. Y así voy y se puede hacer fácilmente en un tiempo incluso lineal. Así que corroborar la respuesta se puede hacer en tiempo polinomial. Por lo tanto, el SAT efectivamente es un problema NP. ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Luego, tengo que corroborar que el SAT es un problema NP-hard. Demostrar que SAT es NP-hard sin otro problema NP-hard para hacer la reducción es bastante complejo, porque lo que tengo que hacer es demostrar que para todo problema B en NP, B es Turing reducible al problema SAT. Eso es como, ¿y cómo determino cuáles son todos los problemas? Y aquí entonces es que cae el teorema de Cook. Lo que hacemos es tomar una máquina de Turing y lo que ven aquí, lo que acabo de encerrar,
Porque recuerden que NP son las máquinas de Turing que se resuelven en tiempo polinomial y que sean no deterministas. Eso es NP. Entonces, esto que ustedes ven acá es una entrada a la máquina de Turing, siendo esta posición la 0, 0. Fíjense que por cada casillero yo tengo un símbolo. Es un ejemplo nomás acá. ¿Ya? Y obviamente en el casillero central tengo un estado junto al símbolo. Así que en la primera línea tengo la entrada. ¿De qué tamaño es la entrada? Bueno, la entrada no puede ser más grande que el tamaño de la entrada. Pues así que este largo de aquí, por lo menos para la primera línea, es proporcional al tamaño de la entrada. Luego, lo que tengo en la segunda línea es la evolución de la máquina de Turing. La mayoría de las casillas se mantienen intactas. Acá lo que hizo fue, supongamos que hubo una instrucción de que del estado Q al estado R, con B yo lo cambio por A y me muevo a la derecha. Y eso es lo que pasó acá. Esto es un ejemplo nomás, ¿ya? Entonces, lo que usted ve acá es simplemente un historial de cómputo, donde la primera línea es la entrada y después línea por línea es el historial de cómputo. Cómo va evolucionando la máquina de Turing en el tiempo. Entonces, si esta máquina de Turing es un historial de cómputo de un problema NP, tiene que cumplir una condición. La condición es que el tiempo que demore, o sea, desde aquí hasta acá, el tiempo t de n, siendo n el tamaño de la entrada, debe ser polinomial. Porque eso dice en la definición de NP. Es tiempo polinomial. Entonces tengo tiempo polinomial acá. Desde aquí hasta acá es t de n. O como lo escriben acá, acá ponen p de n. No, p de n es el tamaño de la entrada, me parece mucho. P de p, como lo exponen acá. Eh, bueno, eso da lo mismo. Yo después se los voy a ir reinterpretar. ¿Y cuál es el tamaño de celdas que ocupo? Obviamente esto es orden de TDN, porque como les dije, a lo más por cada unidad de tiempo, el cabezal avanza un espacio. Por lo tanto, la cantidad de celdas que yo necesito para representar el cómputo completo siempre va a ser menor o igual, en el peor caso, que el tiempo que yo me demore. Tiene que ser así, porque no puedo avanzar el cabezal necesariamente a lo más que se mueve la diferencia entre estos dos, tiene que ser menor o igual al tiempo. Entonces, este historial de cómputo tiene un alto y un ancho que está acotado por un polinomio respecto a la entrada. PDN es polinomio. Ahí está. Este que está acá es polinomio. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es orden de PDN y aquí también es orden de PDN, siendo PDN polinomio en n. Así que esto es un cuadrado, a lo más un cuadrado de tamaño n cuadrado, una matriz. Entonces, lo que yo voy a hacer
es representar este historial de cómputo como fórmulas booleanas. Entonces, si quiero hacer una fórmula booleana, tengo que tener dos cosas. Uno, variables. Dos, cláusulas. Partamos con las variables. Vamos a tener la variable t de ijk, donde t y jk va a ser verdadero si y solo si la iésima casillera, esta es la 00, digo la casilla 0, la casilla -1, la casilla -2, la casilla 1, 2, 3, 4, se entiende la idea, ¿no? La casilla iésima contiene el símbolo numerado J. Por ejemplo, si tenemos símbolos A, B, C, el símbolo A es el primer símbolo, el símbolo B es el segundo símbolo, el símbolo C sería el tercer símbolo, en el paso K de cálculo. Este es el paso 0, el paso 1, el paso 2, hasta el paso PDN. ¿Ya? Entonces, pongamos un ejemplo. T de, por ejemplo, 1, casillera 1, de el segundo símbolo en el tiempo 0 es falso. ¿Por qué es falso? Fíjese, primero estamos hablando de la casillera 1. Si esta es la 0, esta es la 1. Estamos hablando del tiempo 1. Si este es el tiempo 0, este es el tiempo 1. Por lo tanto, estamos hablando de esta casilla. Ah, perdón. Es la casilla 1 en el tiempo 0. Casilla 1 en el tiempo 0. Estamos hablando de esta casilla. Y dice que tiene que tener el símbolo 1. Y aquí tengo dos símbolos, el símbolo A y el símbolo B. Por lo tanto, el símbolo A es el 0, el símbolo B es el 1. Y entonces dijo que en la casilla 1, en el tiempo 0, debo tener el símbolo B. Y aquí dice que está el símbolo A. Por lo tanto, es falso. ¿Sí? ¿Cuántas cláusulas T y JK tengo? Obviamente tengo que multiplicar las I por la J por la K. ¿Cuántas casillas hay? Ya dije, hay orden de P de N casillas. Acá. Luego multiplico por los símbolos. ¿Cuántos símbolos hay? El tamaño del alfabeto. Y luego multiplico por los pasos de cálculo. ¿Cuántos pasos los cálculos hay? Ya dije, orden de P de N. Por lo tanto, como el tamaño del alfabeto es constante, entonces yo puedo, sin temor a equivocarme, a decir de que la cantidad de variables que hay es cuadrática respecto al polinomio. El cuadrado de un polinomio sigue siendo un polinomio, hasta ahora no hay problema. Luego, para seguir representando este historial de cómputo como una fórmula booleana, tengo h y k, donde h y k es verdadero si es que la casilla i en el paso de cálculo k tiene al cabezal. Por ejemplo, h de 00 es verdadero. ¿Por qué? Porque en el paso de cálculo 0, en la casilla 0, está el cabezal. Ahí está el cabezal, con el estado. ¿Cuántos tengo de eso? Multiplico la cantidad de casillas por la cantidad de tiempo. De nuevo, P de n cuadrado. Y luego tengo una variable que es QK. Q es el estado, K es el paso de cálculo. Si es que el estado Q está en el espacio de cálculo K. De nuevo, Q se puede enumerar desde el 0 al infinito, pero podemos, por ejemplo, decir que Q de el estado Q en el paso 0 es true o verdadero, ¿verdad? Estamos hablando en español. ¿Por qué? Porque en el paso de cálculo 0, el estado que está es el Q. Por el contrario,
Esto es falso porque en el paso de cálculo 1, el estado es R, no Q. ¿Cuántas de estas tengo? Multiplico la cantidad de estados, que es una constante, por la cantidad de pasos de cálculo, que de nuevo es PDN. Así que esto es orden PDN. Esa es la cantidad de variables que tengo. Entonces, esas son mis variables. Ahora, ¿cómo esas variables se ponen en las fórmulas? Tengo que poner un i por cada una de las siguientes afirmaciones. Primero, T de IJ0, que lo que representa es el contenido inicial de la cinta. Por lo tanto, tengo que tener una por cada una de el contenido inicial de la cinta. Por lo tanto, tengo tantas como eh, celdas PDN. Q de S0 significa que en el tiempo cero está el estado inicial. Ahí tengo una variable. Y todo esto lo voy poniendo con I. Tengo que H00 significa que el cabezal está en la posición inicial en el tiempo cero. Luego tengo esto, que significa que hay un solo símbolo por celda, por cada tiempo. Tengo esto, el contenido de las celdas se mantiene estático desde un tiempo a otro mientras el cabezal no esté involucrado. Tengo esto, solo hay un estado por cada tiempo. No podemos tener dos estados en un tiempo de cálculo. Tengo esto, el cabezal está posicionado en una sola posición por cada tiempo. Luego tengo la disyunción de esto que está acá, que se los voy a explicar en términos simples. Lo que dice ahí es que solo se cumple esta condición si hay una posible transición. Dice, si el cabezal está acá, el estado coincide y la posición y el símbolo tiene sentido, entonces se mueve el cabezal al espacio contiguo según la fórmula, se cambia al estado según la fórmula y se cambia el contenido de la celda según la fórmula de transición. Y luego también tengo en el último posición, en el último estado de cómputo, debo tener el estado final. Si todas esas fórmulas yo las uno por i, eso va a tener una solución posible, o sea, podemos asignar a las variables una cantidad, una verdad y mentira a cada una de las variables, tal que la fórmula completa me dé verdad, si y solo si esto es un historial de cómputo correcto. Así que admite, o sea, la fórmula es satisfacible si el problema fue resuelto con una máquina de Turing no determinista en tiempo polinomial. Eso es el teorema de Cook. Insisto, no es la idea que entiendan a cabalidad el teorema de Cook, pero sí lo que quiero que se entienda es la idea detrás del teorema de Cook. Lo que se hace es tomar el historial de cómputo de cualquier máquina de Turing no determinista que trabaja en tiempo polinomial y verificar que el tiempo, y verificar que admite una asignación de verdad correcta. Se hace con variables que dicen si algo es así o algo no es así. El historial de cómputo se representa a través de variables de verdad y una fórmula booleana. Y ahí uno demuestra que efectivamente todo, como podemos representar toda máquina de Turing no determinista que toma tiempo polinomial con fórmulas, entonces todo problema que se resuelve por una máquina de Turing en tiempo no polinomial, en tiempo polinomial no determinista, se reduce al SAT. ¿Ya?
¿Dudas, consultas, acotaciones? El día lunes, por lo tanto, vamos a ver consultas, porque vamos a tener un certamen. En ese certamen, obviamente, entra lo último que hemos visto, que es algoritmos probabilísticos y esto de clases de complejidad. El lunes, además, les voy a mostrar un ejemplo de un problema que se reduce a SAT y demostrar que un problema es NP completo usando SAT. Dudas, consultas, acotaciones, lo que sea. Aproveche de poner presente en la lista. Hay 1, 2, 3, 4, 6, 7 personas, así que necesito 7 presentes, por favor. Hay 1, Profe, 2. profe, Sí, dígame. una consulta. ¿Cuáles dijo que era el contenido? Que no le escuché Todo bien. lo que no entró en el certamen 1. Probabilístico más clases de complejidad. Gracias. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 presentes y hay 7. Me falta un presente. ¿Quién no puso presente? A ver. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién no? Ah, ya. Ahí está. Perfecto. Ya, pues entonces, si no hay más dudas, consultas o lo que sea, damos por finalizado. Nos vemos el lunes para resolver dudas. Y el miércoles es el certamen 2. Recuerde entregarme su trabajo a más tardar jueves a las 23:59. Lo corrí porque algunos de sus compañeros insistieron mucho en más plazo porque se tomaron la semana de Año Nuevo. Me hubiera encantado tomarme a mí también la semana de Año Nuevo, pero bueno, cosas que pasan. Y eso. Así que chao, nos vemos.